¿Qué pasó después? Empezó una campaña por parte de la embajada rusa en el Reino Unido y también la publicó la embajada rusa en Argentina, en donde se trataba de una fake news. Acusaban a haber maquillado a gente para montar esto. Exactamente. Está Jason Bain con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Exactamente, así como lo contás, se empezó a difundir por las redes sociales que todo esto era una campaña armada por ucranianos. Esto lo difundía, de hecho es bastante alarmante porque eran las propias embajadas o algunas embajadas rusas desde sus cuentas oficiales diciendo que estas fotos que están viendo ustedes ahora en la pantalla en realidad eran trucadas, que no era así, que era una noticia falsa. Y claro, la guerra, los conflictos tienen muchos aspectos y uno muy importante es el comunicacional, ¿no? Y ahora tenemos las redes sociales, tenemos los teléfonos, cada uno tiene una cámara también que puede grabar. De hecho, hay otro fenómeno que sucede, que son personas que muestran su día a día en TikTok y son una especie de influencers en el medio de este chica conflicto. que mostraste vos es impresionante. La chica esta que va mostrando cómo su vida cambió y cómo vive en un búnker y cómo sale y de repente encuentra la ciudad destruida. Exacto, y que aparte es una forma de contar que tiene esta nueva generación, la generación Z, que por ahí te pone un tema de Lady Gaga, ¿no? De una super popstar y está atrás el edificio humor, ¿no? bombardeado, claro, y no por eso es que está faltando el respeto ni nada, sino que es, bueno, está viviendo eso y lo está mostrando a través de las redes sociales. También está este caso que estamos contando, pero de alguna manera entonces se arma como una especie de confusión en las redes sociales, circula mucho también distintos videos, hay varios videos que están circulando que en realidad sucedieron en Crimea en el 2014, pero claro, es difícil de contrastar si no sabes o si de repente te llega por WhatsApp algo. Claro. Y te lo manda tu tío Alberto y vos decís, bueno, pero si me lo mandó él debe saber o que se lo mandó a alguien. Esto ya a esta altura, digo, más de uno nos ha llegado algo que vos decís, esto no puede ser cierto. Lo que pasa es que con situaciones tan extremas es más difícil todavía darse cuenta si eso es cierto o no. Ahora lo que sí se comprobó, lógicamente esta mujer a quien acusaban de estar falsamente embarazada dio a luz, así que era normal, Sí, ¿no? Digo, no, sí, estaba... ¿Tenés natural. la publicación, Vero, de lo que hizo la embajada rusa? ¿Lo tenés por ahí para mostrarnos también? Porque así también lo vemos, lo que hizo la embajada rusa en Argentina y también lo hizo en todas partes del mundo. Lo hizo también en el Reino Unido y después lo replicó la embajada rusa en Argentina también. Pero vemos la del Reino Unido. A ver la del Reino Unido, que teníamos la imagen esa. Es en la cuenta oficial de Twitter y dice justamente... Ahí está. Que eso es trucho. Claro, porque la chica era influencer o hacía reviews de cosméticos. Sí, exactamente. Y solamente por eso dijeron que era falso. Bueno, mira, estamos con Gabriel Zurdo, que es especialista en ciberseguridad, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, Nacho. Bueno, desde la ciberseguridad o desde los consejos para el consumo responsable de todas estas informaciones, ¿hay algún tipo de decir, bueno, tengo alguna línea de comportamiento como para asegurarme que esté consumiendo buena información? No, definitivamente no. Y uno de los problemas que tenemos es que el 75% de la fake news o de la desinformación va por sistemas de mensajería que per se la propiedad, el activo más relevante que tiene es el mantenimiento de la confidencialidad. De hecho, parte de lo que decía Jason, del conflicto que entre otras cosas tuvo Telegram con el gobierno ruso. Todos los funcionarios ucranianos tienen Telegram y difunden cosas por Telegram. Claro, pero la historia un poquito más para atrás es que los hermanos Durov, que escribieron Telegram, tuvieron que exiliarse de Rusia. Precisamente ¿por qué? Por esto que te digo. El gobierno de Rusia, el GRU, el GRU, que es la dependencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas, les exigía el algoritmo de desencripción para espiar a la población. Entonces, uno de los métodos preferidos para la divulgación masiva de fake news, nosotros creemos, sostenemos, hay 7 tipos de fake news. La mitad de la información en picos como este, como cuando fue COVID, en situaciones, por ejemplo, de un conflicto bélico, en donde la emergencia, la emocionalidad, la criticidad de la noticia, el amarillismo, dirían los periodistas, está en el punto más álgido, se utilizan primariamente los sistemas de mensajería. El 40% viene por redes sociales, te escuchaba Jason recién, pero la verdad que el problema es mucho más profundo. Esto es parte del modelo de la nueva guerra híbrida, lo que llamamos en inglés el cyber warfare, que es
un tridente, tiene 3 patas. El primero es definitivamente la intención de afectar la infraestructura de misión crítica, cortar la luz, internet, gas, agua. Todas las plantas hoy de tratamiento de servicios públicos están automatizadas. El segundo es cambiar el humor social, y en Ucrania esto pasó, se atacaron más de 70 organizaciones gubernamentales, los 2 bancos más importantes, y se ejecutó una acción que se llama de desfiguración, de defacing, un cartel atentando contra el humor social que decía: ucranianos han sido hackeados, toda su información va a ser ventilada en internet, tengan miedo y esperen lo peor. Claro. En combinación con el envío de miles de SMS que decían: Nacho, anda al cajero porque viene una corrida bancaria. Fake. Claro, Y mirá. el tercero Sí. es el de las redes sociales. Decía Jason. Sí, ahora también, por ejemplo, Ucrania está para esto de modificar el humor social. Lo que están haciendo, por ejemplo, es que soldados rusos tengan videollamadas con sus madres, para que de alguna manera, primero, porque a los soldados rusos les sacan los celulares, no les permiten que tengan los celulares. Entonces están incomunicados. Muchos madres, muchos padres no saben dónde están sus hijos. O sea, se lo sacan las mismas fuerzas rusas. Exactamente, no se los permiten tener. Entonces, cuando son capturados por ucranianos, les ponen, dicen, bueno, llama a tu mamá, y a la madre le dicen, mira, estamos acá, nosotros pensábamos, hay un video que está circulando, pensábamos que veníamos a una misión de paz, no sabíamos, estamos matando civiles. Este es uno de los videos, por ejemplo. Me tomaron de prisionero. ¿Y esto por qué lo hacen? Para que después las madres también sepan y reclamen al gobierno, al Estado, que quieren saber a dónde están sus hijos y que no es lo que están viendo a través de los medios oficiales. Pero todo esto se puede porque está la videollamada, digamos, ¿no? Ahora, bueno, es una llamada por celular, pero hay otro que está con la videollamada también. Gabriel, y quiero preguntarte, porque si uno pensaría que en el 2022 va a ser todo, o las imágenes que vemos son bastante analógicas, ¿no? Bombas cayendo en edificios, y no son tantos apagones de internet, digo, hackeos y demás. ¿Eso crees que todavía no sucedió, se lo están guardando o es difícil de realizar? No, sucedió. Esto arrancó en diciembre del año pasado. Muchos de los que observamos y monitoreamos esto no entendíamos qué era. De hecho, parte de ese proceso se evidenció cuando se publicaron semanas antes de la invasión información como, por ejemplo, la base de datos del equivalente al RENAPER o el ANSES argentino de Ucrania, o la lista de la policía, de los integrantes de la policía ucraniana, o la base de datos de la telefonía de Ucrania. Toda información de ciberinteligencia, obviamente facilitada ¿para qué? Para la comisión luego de acciones deliberadas, como por ejemplo SMS, vayan al banco, congestionan el banco, el humor social se complejiza. Entonces, sí hubo más de 120 ataques formales. Hubo ya en años anteriores intentos, para que se den una idea, 2015-2016, Rusia, el GRU, ya cortó la luz en Ucrania en 2 oportunidades. Y seguramente, Jason, vos conocés el evento de NotPetya, que fue el primer hackeo masivo que fue global, alcanzó hasta Argentina, con daño económico, que en teoría, y no lo tenemos confirmado, a manos de fuerzas rusas, donde se sembró la semilla en Ucrania. También igual, digamos, o sea, más allá de todo esto, me parece que esto sucede también en un contexto en el cual los medios en Rusia no están informando. Y también la gente se vuelca a las redes sociales porque hay una televisión estatal rusa que les dice que en realidad están siendo más o menos invadidos ellos por Ucrania. A Telegram, entonces, sobre todo. Por eso, entonces también me parece que, digamos, también, si bien puede ser un lugar en donde se producen fake news, también es un lugar en donde nos llega la censura todavía de la misma manera que llega quizás a otros medios tradicionales en gobiernos autócratas como sucede, por ejemplo, en Rusia. Claro, pero algunos de los fenómenos nuevos, Nacho, hoy, por ejemplo, el grupo Meta anunció que iba a relajar la gestión de contenidos, es decir, las cuestiones de mensajes de odio en redes sociales, Instagram y Facebook sobre todo, iba a permitir hablar mal de los soldados rusos. Que históricamente, entonces, este tipo de cosas tiene una combinación que estamos viendo por primera vez. De hecho, y ahora entendemos un montón de cuestiones, hace un poquito menos de un año, Rusia hizo un ejercicio que en principio era secreto, pero que luego se descubrió, que tuvo que ver con la creación de Runet, que es la Internet propia, que fue desconectarse de la Internet global, en virtud de que de 2 objetivos. El primero es cerrar las ventanas de acceso de la población rusa
a información de Occidente, páginas web, redes sociales y demás, y por otro lado, minimizar la oportunidad de ingreso de lo que se supone, y está en muchos libros ya expresado desde hace mucho tiempo, la contraofensiva cibernética a manos del Cyber Army por parte de Estados Unidos, que plantea 3 hipótesis. Atacar Internet, cortar Internet, por eso el ejercicio, atacar el Power Grid, lo que se llama el Power en inglés es la red de tendido de energía eléctrica, y finalmente atacar la automatización del sistema de administración de vías férreas, que en este conflicto y en el invierno, en una geografía compleja, en el transporte de tropas, sistema de armas y pertrechos, preferentemente es efectuado a través de las vías férreas. Entonces, mucho más complejo es, y entre otras cosas, también nos parece relevante, tiene que ver con un hipotético apagón o una hipótesis de apagón. La inteligencia británica también levantó una alerta en enero, semanas previos, donde ya se sabía que esto estaba por pasar, detectando una actividad anormal, inusual o superlativa, fuera de lo común, respecto de prácticas submarinas de las Fuerzas Armadas rusas. Y esto tiene que ver con la hipótesis, que también manejan muchos organismos de inteligencia, de atacar los cables submarinos que transportan el 98% de los datos, internet, redes sociales, sistema de mensajería, que comunican Europa con Occidente. Haceme un puntito ahí porque Jason tiene otra cosita. Exacto. Vamos a ver, ya que les hablábamos antes de las tiktokeras, estas influencers que suben contenido, su vida diaria desde Ucrania. Fíjense. ¿Lo tenés con sonido, Vero? Ahí lo que dice es cómo me cambió la vida. Él es nuestro psicólogo, es el presidente. Antes iba al gimnasio, ahora voy al búnker. Así hacemos las compras. Desabastecimiento total. Desabastecimiento. Estamos todo el día chequeando las redes sociales. Son algunos de los videos que suben estas influencers. Fíjate, este es otro. Ella es súper carismática. Esto tiene 16 millones de visitas la última vez que lo vi, digamos, capaz que ya aumentó. Porque tiene este tono un poco, no sé si decirle chistoso, ¿no? Pero que usa el humor para procesar el trauma, obviamente. Totalmente. Bueno, alguno dijo el diario de Ana Frank de la generación Z, ¿no? Alguno lo Exactamente. usó así. Bueno, muchísimas gracias por esto, Gabriel, gracias por haber venido. Placer, gracias, Jason. En un ratito igual tenés un par de cositas más, ¿no? Yo estoy acá. Bueno, esa generación de contenido. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Acá, dale.